El imperialismo fue un proceso en el cual las principales potencias del mundo sometieron a otros pueblos más débiles, generalmente con fines económicos. El capitalismo. Compra de trabajo a cambio de un salario. El término capitalismo lo utilizó Carlos Marx por primera vez a mediados del siglo XIX. Sostenía que los medios de producción están en manos de una clase social, la burguesía, mientras que los proletarios están desprovistos de cualquier pertenencia, así que vendían lo único que poseían, su fuerza, a cambio de un salario. El monopolio es un mercado en el cual una compañía es el principal proveedor de un bien o de un servicio, lo que hace que tenga un gran poder, como por ejemplo Pemex, Telmex o Televisa. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, de 1914 a 1918. Lo que provocó su estallido fue el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, que fue asesinado por un grupo terrorista serbio. Esto hizo que las potencias mundiales se enfrentaran. La Triple Alianza contra la Triple Ente. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia y la Triple Ente por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Las consecuencias fueron 9 millones de muertos, desaparecieron 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. El Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos fueron los ganadores. El mapa de Europa quedó modificado. La Triple Alianza perdió territorios y se formaron nuevos estados que fueron Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia e Hungría. Aunque al final el único gran ganador fue Estados Unidos. Mientras los europeos se mataron entre sí y destruyeron sus economías, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia financiera y económica del mundo. Los felices años 20. Estados Unidos se convirtió en la locomotora de la economía mundial de 1922 a 1929. Se caracterizó por el exceso de producción y la aparición de nuevas facilidades de pago, como el crédito, pagos a largo plazo y el interés. Esto hizo que la clase media comenzara a tener automóviles y electrodomésticos. Finalizó el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, por la quiebra de bolsa de Wall Street. Las doctrinas totalitarias surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Fue un modo de poder estricto. Era una ideología en donde no podías decir que no estabas de acuerdo porque ya estaba establecido. Existieron 3 tipos: el fascismo, el falangismo y el nazismo. El fascismo fue en Italia. Estuvo a cargo de Mussolini. Él prometía que eliminaría las clases sociales, pero creó un ejército llamado Mano Negra que utilizó para quitarles el poder a los obreros de las empresas. Decía que no importaba el método, si se tenía que utilizar las fuerzas, no era antiético. Ese tipo de doctrina cayó en 1942. El falangismo fue en España, a cargo de Francisco Franco. Tenía el poder a través de la religión católica, que era obligatorio. Si se rebelaban, los ejecutaba. Tuvo poder hasta los años 70. El nazismo fue en Alemania, que estaba a cargo de Hitler. Él odiaba la debilidad. Creó un ejército llamado raza aria. Eliminó a los niños menores de 12 años y a los ancianos, a las mujeres, porque no les servían. Los judíos tenían el poder de la economía en Alemania. La Noche de los Cristales
en 1939 eliminaron sus negocios. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje, que la conformaban Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que eran Inglaterra, Francia, Unión Soviética, y después fue reforzado por Estados Unidos en 1941. La causa principal fue la ambición de Hitler, Mussolini e Hirohito por el predominio económico y político del planeta, arrebatándole sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse de su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 Francia quedó libre de alemanes. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares a las ciudades japonesas, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. En la Guerra Relámpago, Hitler se apoderó de Polonia con su estrategia de Blitzkrieg, atacando sorpresivamente con aviones caza y con los bombardeos, por tierra tanques y camiones blindados. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles para poner fin a los combates en el campo de batalla entre Alemania y los países aliados. Una de las disposiciones más importantes estipulaba que Alemania aceptaba toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Deberían desarmarse y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Fue violado en Alemania en los años 30 con la llegada de Adolfo Hitler. Alemania liquidó el pago de las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses, que liquidó totalmente el 3 de octubre del 2010. Ataque base naval Pearl Harbor. Los japoneses atacaron la base militar más grande, una isla de Hawái. Fue sorpresivo. No alcanzó los objetivos planteados, pues los daños provocados no paralizaron las funciones de esa base.